Muy buenas noches, mis hermanos, el Señor les bendiga. Les invito al devocional para esta noche. Continuamos con la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo número 4. Sin embargo, el pasaje que utilizamos el día de hoy como que hace un cambio rotundo en lo que venía hablando hasta la oportunidad anterior en que estuvimos reunidos. Esto porque los versículos anteriores al versículo 10, es decir, desde el 1 al 9, de alguna manera vienen dando una serie de recomendaciones de la forma en que cómo debe conducirse, cómo debe andar un cristiano. Sin embargo, al entrar al versículo número 10, y hoy día vamos a tomar desde el versículo 10 al 14, lo que hace el apóstol Pablo es abrir un poco esa acción más sensitiva de él respecto de la ofrenda que le ha llegado de parte de los hermanos de Filipos, y él reacciona respecto a esa acción que tuvieron los hermanos filipenses. El pasaje dice así en la palabra del Señor: mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis que comunicasteis juntamente a mi tribulación. El Señor otorgue bendición a su palabra. Este pasaje probablemente trae con nosotros uno de los versículos bíblicos que desde el momento de nuestra conversión, aquellos que nos convertimos al Señor de adultos o jóvenes y que no nacimos en un hogar cristiano, este versículo de Filipenses 4:13 será por la relación que hay un tanto poética en lo que se refiere al decirlo, al pronunciarlo, porque siempre decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, y debe ser uno de los que primero se memorizan de parte de los hijos del Señor, junto con Juan 3:16, por cierto, que se aparece a nosotros cuando nos hacen obra personal, por cierto. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, también se pega muy rápido a nuestra memoria, y el pasaje donde está ubicado viene inmediatamente porque la rima lo indica de alguna manera. Pero en sí todo el pasaje es un pasaje de mucha sensibilidad del apóstol Pablo a propósito de la acción que han realizado nuestros hermanos de Filipos. Cuando él enfrenta el suceso, como que la obra del Espíritu Santo le hace hacer un giro en su relato, y toma esta parte de la ofrenda, vuelve a repetir una de las expresiones que son de las más frecuentes en todo el libro, y que por esto también es que se identifica este libro como uno de los libros más positivos, más hermosos, más alegres de los que escribió el apóstol Pablo. Porque él dice: más en gran manera me gocé, y aquí vuelve otra vez a aparecer la palabra gocé o gozo en alguna de sus conjugaciones, que aparece muchísimo en todo el libro. Cabe decir que cuando el apóstol Pablo dice que me gocé, dice en el Señor, y eso hace una diferencia entre cualquier otro tipo de gozo por cosas materiales o por otro tipo de sentido. Aquí el gozo está determinado por lo que significa su relación con Cristo, su relación con Dios. Y luego dice que haya florecido, que haya reflotado en vosotros el cuidado de mí. Cuando el apóstol Pablo habla de esto, no se refiere a que ellos en algún momento hubiesen descuidado este asunto del cuidado del apóstol Pablo, de la protección pecuniaria, de las cosas pecuniarias para el apóstol Pablo. Aquí nos encontramos con el hecho de que, así como lo menciona en el capítulo número 2, en el versículo número 25, sobre lo que fue el viaje de Epafrodito.
porque no olvidemos que la palabra del Señor nos enseña de que no pudiendo ir a Filipos, el apóstol Pablo envía a uno de sus hermanos de carrera, que era Epafrodito. Al parecer había una intención determinada del por qué tenía que ser Epafrodito el que iba, y es muy probable que Epafrodito hubiese sido precisamente uno de los que empujó por ser él el que fuera, y Pablo lo envía. Epafrodito había estado muy enfermo, y el apóstol Pablo dice que tan enfermo estuvo que hasta estuvo al borde de la muerte. Y Epafrodito estaba muy inquieto porque él sabía que los hermanos de Filipo habían sabido que estaba enfermo y muy enfermo, y estaban muy preocupados por la salud de él. Entonces Epafrodito también quería ir para agradecerles todas las atenciones que ellos habían tenido para con él, sus oraciones y el cuidado que ellos manifestaban por la protección hacia Epafrodito. Entonces nos encontramos aquí que esta ayuda financiera fue la que Epafrodito trajo de vuelta hacia el apóstol Pablo. Fue a visitar a los hermanos de Filipos y trae de vuelta entonces esta ayuda hacia el apóstol Pablo que ellos habían reunido. El apóstol Pablo solo dice de que él no se está refiriendo a que habían sido descuidados antes, no, él lo dice claramente. Después dice que solamente no habían tenido todavía la oportunidad de hacerlo. Esto quiere decir que es muy probable que el apóstol Pablo haya sabido de que ellos estaban deseosos de poder ayudar, pero no tenían cómo. No tenían cómo llegar desde Filipos hasta Roma en un viaje largo, extenso, a atender las necesidades que tenía el apóstol Pablo. Pero cuando la oportunidad estuvo y Epafrodito los visitó, entonces ellos reflotó ese anhelo. Ahora está la oportunidad para que podamos ayudar y enviarle al apóstol Pablo la ayuda que él necesita y que nosotros queremos darle. Cuando se protege también el apóstol Pablo de decir que él no estaba diciendo esto que les comunicaba a los hermanos de Filipos por una razón de extrema necesidad que él tuviera. Él no manifestaba esa idea de extrema necesidad porque tenía muy claro de que Dios le proveía absolutamente de todo lo que necesitaba. Y él lo deja muy claro. Y además he aprendido a contentarme con lo que tengo, dice el apóstol Pablo. Había en él una enseñanza, un aprendizaje que ya había alcanzado, en que él no deseaba en medida extrema el tener grandes cosas. Él aprendió, según nos menciona el mismo apóstol Pablo, a contentarse con lo que tenía. Esto es muy bueno, ¿saben? Porque no hay peor forma de vivir que vivir triste por lo que no se tiene. Es mucho mejor vivir feliz con lo que se tiene. Quien no es capaz de vivir con felicidad por lo que tiene, nunca estará satisfecho. Y una persona insatisfecha será un triste eterno, permanente. Siempre estará triste, porque siempre le faltará el tener algo para satisfacerse. Solo que cuando lo tiene, ya necesita satisfacerse de otra cosa, de otra todavía más grande. Entonces, esa es una carrera que no termina jamás, y lo único que trae consigo, por cierto, es desventura, es tristeza, es pena, es permanente insatisfacción. Dice posteriormente el apóstol Pablo, utiliza un juego de palabras que presentan estas dos posiciones, esta dualidad. Sé estar humillado y sé tener abundancia. Y aquí el apóstol Pablo se está preocupando de traernos a la memoria y de recordarnos que su contentamiento no es una cuestión teórica, no es una cuestión de que él haya amoldado su pensamiento. Él en realidad había vivido estas dos circunstancias, había tenido abundancia y también había tenido escasez. Y aún así, él había tenido, aún en medio de la escasez, la capacidad de vivir contento, de vivir feliz.
aún en la escasez financiera. Él sabía vivir humildemente. Por lo tanto, al parecer lo que quiere dar a entender, no necesito de grandes cosas. Cuando el apóstol Pablo menciona, y después lo dice otra vez, estar en escasez y sé tener abundancia, no podemos dejar de traer a la memoria una serie de acontecimientos en medio del pueblo cristiano que hoy día son tela de juicio y de conversación permanente del mundo respecto del pueblo evangélico. Porque esto de que indicarle a un hermano de la iglesia que compre un auto a su nombre para que se lo traiga de regalo y lo coloque en el altar de la iglesia para regalarle un Mercedes-Benz es algo que habla absolutamente en oposición a este pasaje de la Escritura. ¿Cómo puede alguien así decir, he aprendido a contentarme con lo que tengo? ¿Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia? No es la verdad alguien que promueva la forma de vida que promueve el apóstol Pablo aquí en la Escritura. Debido a esto, entonces, como sello a lo que viene diciendo desde atrás, en el versículo número 13 aparece este versículo tan conocido para nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuidado, porque este pasaje el apóstol Pablo no lo menciona como algunos a veces cristianos lo utilizan como un pasaje lema para el triunfalismo, ¿cierto? Y para presentarse como super cristianos. No, fíjense que el apóstol Pablo aquí utiliza este pasaje de fortaleza y de dependencia del Señor Jesucristo, de que todo lo puede por una razón de humildad. No por lo opuesto, que generalmente he visto a muchos que lo citan en ese sentido. Él había adquirido en sí la habilidad de contentarse cuando él aún pudiese estar pasando necesidades. Aún en necesidades, él lo utiliza. No lo utiliza para triunfar, lo utiliza para decir que en medio de su poquedad, que en medio de su insignificancia, él todavía puede ser poderoso y que puede salir adelante. Finalmente, el apóstol Pablo en el libro de Juan, en el capítulo número 15, versículo 5, encontramos una relación con lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en Filipenses 4:13, entendiendo de que cuando él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hay cierta relación importante con esta idea de que separados del Señor Jesucristo nada podemos hacer, absolutamente nada. Todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. En medio de la bajeza, en medio de la humildad, en medio hasta de la humillación, yo puedo salir adelante. ¿Por qué? Porque es Cristo quien me fortalece. ¿Y por qué? Porque tal cual como lo dice el libro de Juan, sin Cristo nada, absolutamente nada podemos hacer. Termina en el versículo número 14 para decir, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Quiero decirles que me dio mucho gozo esta semana conversar con una persona, con una familia pequeña, que me llamó para agradecerle a la iglesia por lo que le había podido llegar. Yo dije, probablemente las diaconisas hicieron algo que yo no sé y que por lo demás no tienen para qué preguntarme sobre eso ni darme cuenta para eso, porque esa es la razón por la cual ustedes eligieron a los diáconos, para preocuparse principalmente por los más necesitados. Pero me llamó la atención, porque generalmente siempre estoy enterado. Entonces yo le dije, no se preocupe, yo le voy a dar las gracias suyas a la iglesia a través del WhatsApp, porque me lo pidieron. Entonces, después al rato me llama, me dice, pastor, sabe que estoy muy contenta. Y que casi no podía
sostenerse en su conversación, porque lo que le había llegado no había sido de la iglesia, sino que había sido una familia de la iglesia la que hizo un pedido y se lo llevó. Y ella decía, pero eran tantas cosas, pastor, eran tantas cosas, y ella estaba, pero feliz, feliz de esto. Entonces, yo lo represento porque fue algo que ocurrió esta semana, pero la verdad es que esto ha ocurrido mucho. Hay muchos hermanos que han enviado recursos para poder llegar hasta los hermanos más necesitados y que más lo requieren. No ha sido solo la iglesia con los recursos de la iglesia con los que se ha llegado, que por lo demás los recursos de la iglesia son los recursos que los hermanos han traído también. Pero ha habido otros hermanos en que aparte de eso se han desprendido para llegar a sus hermanos amados en ayuda. Y en el sentido del apóstol Pablo, cuando aquí él dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, es que el apóstol Pablo de alguna manera les está diciendo a los hermanos, hermanos, yo no quiero disminuir, ni hacer poco, ni hacer insignificante lo que ustedes hicieron por mí. Porque en realidad, más que la grandeza de mejorar mi situación, está algo que todavía es más valioso y que a ustedes les cuenta mucho más, el hecho de la generosidad de ustedes. La generosidad de ustedes, les está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo, es mucho mayor y es mucho más grande y es mucho más provechosa que las cosas que a mí me llegaron para satisfacer mis necesidades. Lo pienso de la misma manera en el caso de esta semana que yo les cuento. Creo que, si bien es cierto, a esa familia les va a ser de mucho provecho lo que les llegó, de mayor provecho es aquellos que fueron capaces de desprenderse, de no pensar en sí mismos y pensar en que había otros que necesitaban de ellos. Eso es todavía mucho mayor. Que el Señor les bendiga.